En 1609, Galileo Galilei usa su telescopio para revelar un cosmos inesperado, desafiando siglos de creencias. Sus descubrimientos lo enfrentan a la Inquisición, que lo obliga a retractarse. Pero la verdad, como las estrellas, sigue su curso. El ojo en el cielo de Galileo. En una fría noche de 1609, en la ciudad de Padua, un hombre subió a lo alto de su casa con un artefacto que cambiaría el destino del pensamiento humano. No era una espada, ni un libro prohibido, sino algo aún más peligroso, un telescopio. Hasta ese momento, los cielos habían sido dominio exclusivo de la fe y la tradición. Aristóteles y Ptolomeo habían decretado que la Tierra era el centro del universo, y todo giraba a su alrededor en esferas perfectas y cristalinas. Era un orden divino, incuestionable. Pero esa noche, Galileo Galilei miró hacia arriba y vio lo imposible. El primer vistazo al caos del cosmos. Al principio, su telescopio solo le permitió ver con mayor detalle lo que ya conocía: edificios lejanos, barcos en la costa, el vuelo de las aves. Pero cuando lo dirigió hacia la luna, el aliento se le detuvo. Aquella esfera celestial que la filosofía aristotélica describía como pura y perfecta estaba llena de sombras, irregularidades y montañas. La luna era un mundo, no una esfera etérea. Si la luna no era perfecta, ¿qué más podrían estar ocultando los cielos? Galileo no tardó en apuntar su telescopio hacia Júpiter, un planeta que hasta entonces había sido solo un punto de luz en la bóveda celeste. Pero esa noche vio algo más: 4 pequeños astros a su alrededor. Noche tras noche, Galileo los observó. No eran estrellas, pues cambiaban de posición con respecto a Júpiter, como si lo orbitasen. Esa idea tan simple en apariencia era una bomba para la cosmología oficial. Según la Iglesia y los filósofos de la época, todo giraba alrededor de la Tierra. Pero Galileo tenía ante sus ojos una prueba de que eso no era cierto. El desafío a la autoridad Galileo no pudo contener su entusiasmo. Anunció su descubrimiento en un tratado titulado Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, y el impacto fue inmediato. Algunos lo aclamaron. Otros, los más poderosos, comenzaron a inquietarse. Los astrónomos aristotélicos se negaron a aceptar sus hallazgos. Algunos, sin siquiera mirar por su telescopio, declararon que era imposible. Otros afirmaron que el telescopio era un artefacto defectuoso que creaba ilusiones. Pero la verdadera amenaza venía de Roma. Si Galileo tenía razón, entonces Copérnico también lo estaba. El Sol, y no la Tierra, era el centro del universo. Y si eso era cierto, ¿qué más en las Escrituras podría estar equivocado? La Iglesia no podía permitirse ese cuestionamiento. En 1616, la Inquisición intervino. Declararon que la teoría heliocéntrica era tonta y absurda en filosofía y herética en teología. Galileo fue llamado a Roma y advertido: no debía defender ni enseñar la idea de que la Tierra se movía. A regañadientes, se vio obligado a obedecer. Pero el ojo de Galileo, ese ojo mecánico que había abierto los cielos, no podía cerrarse. El libro que desafió al poder. Durante años, Galileo permaneció en silencio, pero en secreto continuó sus estudios. Finalmente, en 1632, publicó un libro que sería su sentencia: Diálogo sobre los 2 grandes sistemas del mundo. Era un debate entre 3 personajes: un filósofo aristotélico, un astrónomo copernicano y un personaje ingenuo llamado Simplicio, que defendía la visión tradicional del universo. La estructura era sutil, pero el mensaje era claro. La teoría geocéntrica era ridícula. La reacción fue inmediata. La Iglesia lo llamó a juicio. El juicio de Galileo, Roma, 1633. Un hombre de 70 años es arrastrado ante la Inquisición. El mismo hombre que había tocado el cielo con los ojos, ahora debía arrodillarse y retractarse. Los inquisidores lo interrogaron durante semanas, exigiéndole que negara todo lo que había visto. Galileo resistió.
Argumentó que nunca afirmó que el Sol estuviera fijo, sino que solo había expuesto las ideas de Copérnico como una hipótesis, pero la Inquisición no buscaba explicaciones. Buscaban sumisión. Finalmente, bajo amenaza de tortura, Galileo cedió. En una sala oscura, ante los ojos de los jueces de la fe, pronunció las palabras que Roma quería escuchar: yo, Galileo Galilei, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías del heliocentrismo. Dicen que al levantarse, con la voz apenas audible, murmuró una frase que se convertiría en leyenda: Eppur si muove, y sin embargo, se mueve. La venganza del tiempo. Galileo fue condenado a arresto domiciliario de por vida. Pasó sus últimos años ciego, lejos de su telescopio, pero nunca dejó de escribir. Murió en 1642, el mismo año en que nació otro hombre que cambiaría la historia de la ciencia: Isaac Newton. Los inquisidores que lo juzgaron creyeron haber silenciado su visión, pero no se puede tapar el sol con las manos. Hoy, sus descubrimientos son la base de la astronomía moderna. Los nombres de las lunas de Júpiter llevan su legado: Io, Europa, Ganimedes y Calisto, y su telescopio, aquel ojo en el cielo, fue solo el primero. Ahora, cientos de telescopios escudriñan el cosmos desde la Tierra y el espacio. Y todos ellos, en cada estrella que estudian, en cada galaxia que descubren, le rinden un silencioso homenaje al hombre que se atrevió a mirar más allá de lo permitido. Porque la verdad, como el universo mismo, no se detiene. Galileo abandonó la sala del tribunal con la espalda encorvada y la mirada apagada. Pero aunque sus labios pronunciaron la retractación, su mente jamás se doblegó. Lo enviaron a su villa en Arcetri, cerca de Florencia, donde pasaría el resto de sus días en arresto domiciliario. Los inquisidores creían haber apagado su voz, pero Galileo aún tenía mucho por decir. Las últimas miradas al cielo aislado del mundo, vigilado por la Iglesia, siguió escribiendo. Trabajó en su última gran obra, discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, donde sentó las bases de la física moderna. Fue en ese encierro que formuló ideas que inspirarían a Newton: el principio de inercia, la aceleración y el movimiento de los cuerpos. Pero con el paso de los años, la oscuridad lo alcanzó de otra manera. Su vista comenzó a fallar. Irónicamente, el hombre que había mostrado el universo al mundo quedó ciego. Sin embargo, su legado no estaba en sus ojos, sino en sus ideas. Sus textos fueron sacados en secreto de Italia y publicados en Holanda, lejos del control de la Inquisición. Mientras Galileo vivía sus últimos días en la sombra, su obra viajaba por Europa, inspirando a una nueva generación de científicos. El destino de un hereje. En 1642, Galileo murió en su casa, rodeado de unos pocos discípulos fieles. No hubo grandes homenajes ni ceremonias grandiosas. La Iglesia prohibió que fuera enterrado en un lugar de honor, pero el tiempo haría justicia. Un siglo después, sus restos fueron trasladados a la Basílica de Santa Croce en Florencia, donde hoy descansa junto a los más grandes artistas y pensadores de Italia. La venganza de la ciencia. Los inquisidores que lo condenaron han sido olvidados, pero los ojos de Galileo siguen observando el universo. Desde el observatorio de Monte Palomar hasta el telescopio espacial Hubble. Cada lente que explora las estrellas es heredero de aquel primer ojo en el cielo. Y hoy, 4 siglos después, su nombre brilla entre los más grandes de la ciencia. Porque la verdad, como el cosmos, no puede ser encadenada.